Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Cada Cosa de Cristiano. Seguimos con los devocionales. Vamos por el número 61 y la palabra de hoy se llama Vuélvete, uneme aquí. Estábamos leyendo y me vino ese término, heme aquí, heme aquí. ¿Cuántas veces en la Biblia, cada vez que Dios le hablaba a alguien, esa persona respondía, heme aquí? Si ustedes se acuerdan en el caso de Samuel, si nos metemos un poquito en la historia de Samuel, ustedes se acuerdan que su mamá Ana no podía quedar embarazada y ella era la mujer de Elcana. Elcana la tenía a ella y a otra esposa. La otra esposa sí podía tener hijos. Entonces, ¿qué hacía? La otra se le burlaba y se enojaba y sufría. Entonces fue un día al templo y oró y le pidió a Dios que si le daba un hijo se lo iba a dar, se lo iba a ofrendar a Dios para que lo ministrara toda la vida, para que ese hijo le ministrara a Dios toda la vida. Entonces Dios escucha esta oración, ella queda embarazada y de ahí nace Samuel. La historia sigue y dice que Samuel vivía en el templo al lado del arca y era como el ayudante del sacerdote Elí. Resulta ser que una noche, cuando Samuel ya había crecido un poco, él escuchaba una voz que le decía, que lo llamaba, y él decía, heme aquí, y pensaba que era Elí. Entonces iba corriendo donde estaba Elí. Elí ya era viejito. Iba corriendo y le decía, heme aquí, ¿qué necesitas? Y Elí le decía, yo no te llamé. Entonces otra vez va y se acuesta a dormir. Y escucha otra vez que lo vuelven a llamar. Entonces dice de vuelta, heme aquí. Y otra vez va donde Elí y Elí le dice de vuelta, yo no te llamé, andá y acostate. Entonces va y se acuesta y por tercera vez escucha que le dicen, Samuel, Samuel, lo llaman. Y él dice, heme aquí. Y sale corriendo de vuelta donde Elí. Y Elí le dice, yo no te llamé. Entonces ahí se da cuenta que al que lo estaba llamando, Elí se da cuenta que a Samuel lo estaba llamando Jehová. Entonces le dice, cuando escuches de vuelta que te llaman, responde, habla Jehová, habla Señor, tu siervo escucha. Entonces Samuel, ¿qué hizo? Fue y se acostó a dormir y escuchó de vuelta la voz que le decía, Samuel, Samuel, lo llamó por el nombre. Entonces dijo, habla Señor, tu siervo escucha. Y después se da toda la historia de que Samuel fue un ungido de Dios que rigió toda la nación de Israel y que Dios siempre estuvo con él. Pero bueno, por ahí la hicimos un poquito larga, pero lo que queríamos hablar era de eso, de esa disposición cuando a uno lo están llamando. El primero pensaba que era su sacerdote, después se dio cuenta que era Dios, pero él siempre dijo, heme aquí. ¿Y esto cómo nos aplica a nosotros? A que cuando escuchemos, primero, fundamental, que cuando Dios nos esté llamando, siempre te va a llamar por tu nombre. Si se fijan, él le dijo, Samuel, Samuel. Entonces, cuando Él te llame a vos, te va a llamar por tu nombre, como tu Padre que es. Eh, Segundo, cuando venga esa voz, eso es para que reconozcamos quién nos está hablando. Y cuando la voz venga y te pregunte, y nosotros tenemos que responder, heme aquí, acá estoy, Señor, estoy dispuesto, estoy listo, envíame a mí, yo quiero ir. Tenemos que ser muy prudentes con esa respuesta porque hay veces que la pregunta es una sola vez y, y nosotros no sabemos si va a haber otra pregunta después, otro llamado. Entonces, la idea es que cuando Dios nos llame estemos dispuestos y listos para ir a servir, porque cuando Él nos está buscando es porque ya pasamos la prueba, porque estamos listos, ya fuimos procesados y estamos listos para salir a la batalla, ¿no? Entonces la palabra de hoy quería hablar de eso, de que nos volvamos un heme aquí. Y poníamos este ejemplo de Samuel y después hay otros muchos ejemplos en la palabra, como por ejemplo Pablo. Pablo cuando todavía era Saulo de Tarso, él era un fariseo, él era un religioso, pero él tenía mucha pasión en lo que hacía, porque él creía que estaba defendiendo la ley de Dios. Él no veía lo que él estaba haciendo en realidad. Pero cuando él tiene ese encuentro con Jesús camino a Damasco, ustedes se acuerdan que él
Él lo que le dijo fue, ¿qué deseas, Señor? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? O sea, él ya estaba mostrando, ya estaba aceptando el señorío de Dios sobre él. Aunque él no lo conocía todavía, él ya estaba aceptando. Él de alguna manera le estaba diciendo, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, le estaba diciendo. Y después hay un montón de ejemplos más. Por ejemplo, el que le sana la vista a Pablo. Otro ejemplo de un heme aquí es, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de Ananías, el que le devolvió la vista a Pablo. Él estaba en Damasco y escuchó la voz de Dios que lo llama por su nombre. Entonces él le dice, heme aquí. Entonces Dios, ¿qué hace? Lo manda y le dice, ve y busca en tal lugar a un tal Saulo y devuélvele la vista. Entonces él va, le pone las manos y dice que a Pablo se le cayeron las escamas de los ojos y recuperó la vista. Y de ahí en adelante Pablo hizo todo su ministerio, todas sus cosas. Pero esto sirve como otro ejemplo, para que vean, otro ejemplo de M aquí. Así como toda esta gente, y podemos seguir buscando incontables ejemplos, tenemos que ser nosotros. Que cuando venga la voz de Dios, seamos un M aquí. Y eso nos va a llevar por el buen camino, eso te va a colmar de bendiciones, porque servir a Dios es eso, es vivir en bendición y en abundancia y de gloria en gloria. Así que bueno, hermano, espero que la palabra te haya servido, que te guste. Eh, te, te animo a que busques, a que te pongas a investigar y sigas buscando ejemplos de mí aquí. Porque cada vez que encuentro un ejemplo me quedo leyendo y cada vez busco más y más y más. Y es muy lindo esto. Así que te mando un abrazo grande. Déjanos un like, déjanos un me gusta, un comentario si querés. Suscríbete si no estás suscrito. Nos vemos en el próximo devocional. Un abrazo grande. Chau, chau.